Acento Ainaga, literatura sonora. No te pierdas la presentación del libro Tempus Advenit, del que hoy te ofrezco una primicia. Un hombre de cristal, relato de José Sáenz de la Maza. Desde que nació, Anselmo Garcés ha vivido siempre en el pueblo, en su parte más céntrica, muy cerca de la iglesia, justo enfrente del horno de pan. A pesar de esto, y de que no es un pueblo demasiado grande, si preguntasen a sus paisanos: «Oiga, ¿conoce usted a Anselmo Garcés?», pocos darían cuenta de él a la primera. «Pues mire, no caigo. ¿Es de aquí?». «Sí, claro, nació y vive en este pueblo». «Pues así de pronto no me suena». Desde hace muchos años, Anselmo se ve a sí mismo como a un hombre de cristal, según expresión que él mismo acuñó. «La gente no me ve, ven a través de mí y no reparan en mi presencia», se dijo mirándose en el espejo mientras se afeitaba. «Y si no, en todo caso me olvidan con facilidad». Se aclaró la cara, volvió a mirarse en el espejo y concluyó: «Soy un hombre de cristal y no se puede hacer nada para cambiarlo. Estas cosas no tienen remedio». Dicho así, en estos términos, podría dar la impresión de que le daba igual pasar inadvertido o ser olvidado, que se trataba de algo que no le importase o que hubiera superado. Pero no era así. A pesar de su edad, 66 años, no se ha acostumbrado a dejar tan escasa marca de su existencia, y con el paso del tiempo, en lugar de afectarle menos, le causa mayor malestar, porque piensa que al fin y al cabo, ¿qué ha sido su vida? ¿La huella de una pisada en el desierto que borrará la primera racha de viento? Casi todo el mundo en el pueblo ha quitado de las puertas de sus estancias y dormitorios las cerraduras antiguas y puesto en su lugar pomos y resbalones modernos. Anselmo, en cambio, conserva esos artilugios que emiten un sonido metálico y chirriante al accionar la llave. «¿Por qué mantenerlos?», le preguntó Biorica. «¿Por qué quitarlos?», contestó él. Aunque nunca se lo ha dicho a ella, le tiene cariño a esas viejas piezas que le recuerdan los días de olor a colonia de lavanda de su niñez. Así que continúan en las puertas de su casa y con ellas esas mirillas solapadas y furtivas que son los ojos de sus cerraduras. A través de uno de ellos, el de la alcoba del final del corredor, protegido por su oscuridad de fondo de pasillo, de niño veía desnudarse a sus primas de Madrid cuando venían al pueblo a pasar las fiestas de la Asunción. Adelita y Pili, y más tarde Almudena, no faltaron ni un solo año a las fiestas, y sin embargo ninguna de ellas llegó siquiera a sospechar que su primo Anselmo las observaba por el ojo de la cerradura, un niño prudente y de buen conformar al que dispensaban el mismo tibio afecto que a los gatos que vivían en aquella casa. A los ojos de Anselmo, la alcoba que siempre llamaron esquinera, la que ocupaban sus primas cuando venían al pueblo, ha estado envuelta en misterios que aún hoy percibe como presencias entre sus paredes. Biorica le pidió que se casaran precisamente en ese lugar. Sentados los dos en el borde de la cama, ella mucho más joven que él, pechos pequeños y firmes, le tomó la mano y Anselmo se acordó de su prima, Adelita, que para entonces ya no vivía en Madrid. «Sí, Biorica, nos casaremos», respondió él, «y adoptaré a la niña», añadió. «No tienes por qué». «Lo sé, pero quiero hacerlo».
Fue también en este cuarto donde su madre le apremió a que hiciera algo en su nombre. Un encargo del que, según le dijo, dependía que ella, llegado el momento, pudiera morir en paz. ¿Lo harás, Anselmo? Lo haré. Júralo, hijo mío. Lo juro. En sus noches de insomnio, Anselmo acudía a esta habitación y, desde la ventana, hallaba consuelo a su ansiedad cuando, antes del amanecer, bajando por la calle mayor, veía acercarse a la tahona a Eladio, el panadero, de vez en cuando acompañado de su hijo para que lo ayudara. Le confortaba la armonía que emanaba de la inalterable rutina de ambos y su inescrutable silencio. Ellos nunca miraron hacia arriba ni lo descubrieron vigilando sus pasos hasta abrir los cierres de la tahona y entrar, porque Anselmo, en realidad, ha sido siempre un hombre de cristal. Una de esas noches de vigilia llovía furiosamente cuando se levantó de la cama para ir a la habitación de la esquina. La promesa que hizo a su madre le daba vueltas en la cabeza, arrebatándole la calma. ¿Y si dejara las cosas como están?, pensó. Al fin y al cabo, su madre seguiría igual de muerta, tanto si cumplía su promesa como si no. Y los difuntos no se revuelven en sus tumbas por cosas que los atormentaron estando vivos. Recapacitó durante un instante. El corredor estaba a oscuras y en el aire se respiraba la humedad fría de la tormenta que se colaba por las rendijas de puertas y ventanas. ¿Dejarlo estar? El propio Anselmo sabía que eso no iba a ocurrir, que nunca faltaría a su palabra. Y es que los hombres como él tienen eso, que siempre cumplen sus compromisos. Bien, ¿pero por dónde empezar? Iría a la hueste, claro está, pero ¿de qué hilo tirar si allí ya no vive nadie y no quedan más que ruinas, si lo único que subsiste del tiempo de los abuelos es el pavoroso silencio del monte Aclós? Tronaban la lluvia en el empedrado y la promesa dentro de su cabeza: júralo, hijo mío, lo juro, cuando se acercaba a la alcoba esquinera donde vería llegar al panadero, calle abajo, en silencio. Se calmaría al observar otra vez la misma secuencia. Eladio se aproximaría despacio, abriría los cierres, prendería las luces y el horno, parpadeo inicial de los tubos fluorescentes rápidamente estabilizados, y después de un buen rato, el olor del pan ascendería hasta la habitación esquinera. La simple evocación de esa rutina inmutable le inspiraba calma. Eladio, a pesar de que diluviaba y quizá acompañado de su hijo, vendrá igualmente a amasar y cocer el pan como todas las mañanas. Traerá un buen paraguas y unas botas apropiadas, pero no faltará. Al llegar a la alcoba esquinera, encontró la puerta cerrada. Tuvo la impresión de que el metal del picaporte estaría frío al tacto, frío y húmedo. Se disponía a accionarlo cuando advirtió que un débil hilo de luz salía por el ojo de la cerradura. No se escuchaba nada, solo el caudal del agua en el canalón y el de la corriente formada por la lluvia que corría calle abajo. Se quedó quieto, sin hacer el menor ruido. Entonces le pareció oír un leve rumor. Pasaron por su cabeza imágenes de su prima Adelita, bragas blancas y vuelo de sábanas y camisones. Muy pronto se le vino a la mente Viorica, que llevaba 2 días fuera y no regresaría hasta la mañana siguiente. Entonces, sin prueba alguna que lo corroborase, tuvo la absoluta certeza de que quien estaba tras esa puerta era ella y que no estaba sola. Acercó el oído. Un susurro, sí, un murmullo muy leve
quizá el roce de unas sábanas o acaso el jadeo contenido de unos amantes. Viorica todavía era joven y Anselmo estaba convencido de que nunca lo había amado. ¿Qué mujer pondría sus ojos en él, excepto alguien en la situación de Viorica? La convicción de que no estaba sola en la cama de la alcoba esquinera y el temor al daño que le produciría la constatación de algo así le hicieron dar un paso atrás. Anselmo prefirió no abrir aquella puerta ni mirar por el ojo de la cerradura para comprobar qué ocurría. ¿Para qué hacerlo? La verdad es terca y Viorica aún es joven y no lo ama. Y si esa noche no estaba con otro hombre, lo habría estado antes de entonces o lo estaría más adelante. Entonces volvió a su mente la promesa que le hizo a su madre y su vergonzosa demora en cumplirla. Y es que se repitió a sí mismo durante meses. Lo que ella le había pedido no era algo que pudiera hacerse de la noche a la mañana. Requería tiempo. Y además de tiempo, reflexión y tranquilidad y no tener otras preocupaciones en la cabeza. Con estos argumentos, Anselmo excusaba su inacción. También lo contenía la mera comodidad, el fastidio de verse obligado a abandonar sus rutinas, a tener que desplazarse a la hueste y comer y dormir de cualquier manera. Eso sin contar con que habría que esperar a que se anunciase buen tiempo y equiparse con buena ropa de abrigo, herramientas adecuadas, una hornilla y alguna bombona de gas. Así que, en su momento, resolvió posponerlo hasta que dejase de trabajar. Para entonces se habría hecho la idea y podría planificarlo detenidamente. Pero hace ya casi un año que dejó la oficina y su juramento sigue pendiente. El juramento que le arrancó su madre en el mismo cuarto y sobre la misma cama donde Viorica se entregaba a Dios sabría quién. La madre, hasta entonces no la había visto tan anciana, lloraba con un dolor hondo y espeso. Pobre Isabelita, Dios mío, solo era una niña. Cálmate, mamá. ¿Lo harás, Anselmo? Lo haré. Júralo, hijo mío. Lo juro. En el fondo no lo retenían tanto la pereza, el verse obligado a suspender sus rutinas y otros pretextos, sino más bien la incertidumbre y especialmente el miedo al fracaso, la duda de si al final conseguiría cumplir lo que había jurado. Ante la alcoba esquinera, el leve haz de luz que salía por la ranura del cerrojo seguía allí, tenue como el halo de un candil. Anselmo, inmóvil como una columna, descubrió de pronto que el adulterio que imaginaba tras aquella puerta no le dolía del modo que él hubiera creído minutos antes, sino que, en cierto modo, lo liberaba. Aquel resplandor que se escurría a través del ojo de la cerradura lo había cambiado todo. En aquel momento estaba dispuesto a ir a la hueste y cumplir su juramento. Fue a su cuarto, abrió un cajón y sacó papel y lápiz. Me voy, no sé cuándo regresaré, os quiero. Así de escueto fue su mensaje a Viorica y a la niña. No se le ocurrió nada más. ¿Qué otra cosa podía decir? Pensó que a las personas como él no se les echaba en falta. Muchos del pueblo ni siquiera se darían cuenta de que estaba ausente. Tampoco Eladio y su hijo. Y solo media hora más tarde salió de su casa. Llovía a cántaros, con el anorak de invierno y un bulto pequeño con algo de ropa, unas botas y un paquete de galletas. Al salir, vio que las luces de la tahona estaban encendidas. Detuvo un momento el coche para sentir el aroma del pan recién hecho y luego salió del pueblo por la calle por donde había bajado Eladio un par de horas antes.
¿Te ha gustado? Pues dale al pulgar hacia arriba, o comenta, o suscríbete, o todas las cosas a la vez. Muchas gracias.